tardes, queridos hermanos. En este maravilloso día nuevamente tenemos la oportunidad de regocijarnos leyendo la palabra, aprendiendo de ella. El devocional que corresponde para este día jueves es el capítulo de Mateo, capítulo 7. Y el tema que corresponde a este devocional es el aprendizaje duele. Entonces miramos que en este capítulo vamos a mirar ciertas normas de conducta para poder aprender. Dice que el aprender duele, dice el título. ¿Por qué duele? Porque implica esforzarse, implica renunciar, implica abstenerse de ciertas cosas, de ciertos deseos, implica también tener control y dominio propio de nuestros impulsos, también implica ser personas comprometidas. Entonces miramos que para todo aprendizaje duele, incomoda. Entonces Dios, sin embargo, mira que es necesario que nos duela, el aprender nos duele, porque si no nos duele, no estamos aprendiendo. Entonces tiene que dolernos porque implica, como decimos, renunciar también. A veces renunciar a ciertas costumbres que hemos tenido, implica abstenerse, y es bien duro todo eso, pero a veces Dios permite eso para de esa manera dejarnos una enseñanza que muchas veces, por no entenderla, que cada experiencia es un aprendizaje. Cuando no entendemos eso, pues vamos a renegar, vamos a desertar. Alguien decía, yo no sabía que ser cristiano era renunciar a ciertas cosas. ¿Por qué Dios quiere que nosotros aprendamos con dolor? Porque, como decimos a veces, al que no le cuesta, lo hace fiesta. Entonces, por ejemplo, si uno, digamos, compra una moto, pues tengo que cuidarla. No voy a dejar que si yo la he comprado con mi esfuerzo, por eso dice implica esfuerzo. Si yo he comprado ese aparato con esfuerzo y por ella tengo que pagar esas cuotas, por ella tengo que abstenerme de comprarme ropa. Tengo que aprender también a mirar que hay normas de conducta. Entonces, todo eso me trae un aprendizaje, como dice, para manejar la moto, también tienen que ellos someterse a ciertas enseñanzas que los miran a ver si que los examinan en sus diferentes áreas físicas, mentales, cómo están sus ojos, si tiene buenos reflejos. Todo eso implica y todo eso es molestia, porque muchos pueden decir, yo quiero una moto, pero no se da cuenta que el tener ese aparato va a tener que aprender a controlar sus impulsos. No es porque ese aparato lo tiene y entonces ahora sí coge el primer camino, porque si no aprende, si no ha recibido instrucciones por dónde tiene que ir, por aquí por la derecha, todo eso les dan, todas esas instrucciones les dan. Y tienen que apartar un tiempo para ir a aprender a cómo es que hay que manejar esos aparatos. Entonces, todo implica un aprendizaje, duele, por eso duele, porque toca incomodarse. Le dicen a tales horas tienen que estar allá para el aprendizaje, tienen que llueva, trueno, relampaguee, tienen que ir. Y duele también que el bolsillo, porque no les van a enseñar de gratis, allá tienen que ir con una plata para que el instructor les enseñe todas las normas y conductas que debe de aplicar si quiere gozar y tener de su aparato. Entonces, por eso decimos, si a la persona, digamos, no le ha costado,
se la han regalado, no le va a doler, le va a dar igual si la choca o si maneja borracho. Pero en cambio, cuando el aprendizaje que estoy recibiendo me está doliendo, entonces es porque me duele, porque la valoro, tengo que valorarla, no tengo que meterla por donde no debo de ir. Pero cuando se le da a un muchachito inexperto, un muchachito que porque está caprichoso, ahora es la moda de que ya no se les hace grado a los hijos, sino que se les regala una moto. Y entonces muchachos jóvenes ya quieren arrancar con esos aparatos, pero no quieren pagar el precio, porque como no les costó, entonces acá el aprendizaje ya en nuestra vida espiritual, por eso el título dice, el aprender duele, el aprendizaje duele. Y si a Jesús tuvo que padecer por eso, mucho más nosotros. Y eso nos lo enseña vamos a, ¿qué es? A Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Desde el 7. Cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos, y Dios respondió a sus oraciones porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. A pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Entonces, mire, si Dios no le evitó a Jesús el padecer, el que él aprendiera de esta vida, de esta tierra, sabemos que Jesús estaba en la carne, como nosotros estamos, en nuestro cuerpo físico, él estaba en un cuerpo físico. Por lo tanto, era necesario de que aprendiera, como dice, a sufrir. Dice, y sufriendo, aprendió a obedecer. Sufriendo aprendió a obedecer, dice. A pesar de ser su hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Entonces, cuando nos llega un sufrimiento o algo nos causa un sufrimiento, pues tenemos que decirle a Dios, o sea, ¿qué quieres que aprenda de ese sufrimiento? Otros, cuando no aprenden de ese sufrimiento, reniegan. Cuando no aprenden de ese sufrimiento, hasta se matan. Y no se dan cuenta que ese sufrimiento, si Jesús dice, para obedecer tuvo que sufrir, él que era el Hijo de Dios, tenía que sufrir, tenía que padecer, porque todo lo que él estaba experimentando, ver gente endemoniada, ver el menosprecio de muchos, pues en la carne él sufría, pero todo eso dice que era para que él aprenda a obedecer. Y él era lo máximo de obediencia, pero sin embargo Dios ahí lo estaba probando, como también lo hace con nosotros. Por eso decimos, como pequeña reflexión, que decimos que hay que aprender y el aprender duele, porque implica madrugar, digamos, para el que está estudiando, implica madrugar, implica renunciar a ciertas cosas que le gustan. Por ejemplo, hay personas que de pronto les gusta el baile, pero por el trabajo tienen que abstenerse. Dicen, no puedo, no puedo aceptar esa fiesta, esa invitación, porque si yo voy de pronto me descontrolo y termino perdiendo mi trabajo, entonces ahí se está absteniendo. Y entonces mire que eso le ocasiona a uno un sufrimiento, porque uno dice, ay, no, si no tuviera que ir a trabajar, me quedaba un ratico bailando, tanto que me gusta. Pero hay compromisos, por eso dice, cuando hay compromisos, pues a veces toca pagar ese precio. Toca decir, pues no puedo, no podemos, porque de pronto está de viaje. Entonces lo invitan a una fiesta y tiene que renunciar porque, o a veces van un momentico, pero pues así la fiesta esté mejor, pero tienen que irse porque tienen un reto que cumplir, tienen una misión, tienen un compromiso. Entonces, pues a uno le duele, porque de pronto era enseñada a estarse hasta de noche, antes de irse a trabajar, pues encontrar ese trabajo, le gustaba la parranda y todo eso, encuentra el trabajo, o como el que se casa también, ya tiene pareja, estaba enseñado a su libertad, estaba enseñado a sus bailes, ya todo eso, llega y conoce pareja, ya vienen los hijos, y abstenerse de renunciar, para renunciar a esos deleites de la carne. Entonces miramos que todo eso el aprendizaje duele. Pues dice, si Dios a Jesús no le evitó pasar esa prueba,
cuanto más a nosotros que somos gente que hay veces que le sacamos hasta canas, digamos, a Dios, a las personas que nos dan ese aprendizaje, porque siempre estamos ahí fallando. Entonces, como podemos mirar en este capítulo, encontramos ciertas instrucciones que necesitamos acatar si queremos ver resultados satisfactorios para nosotros y para nuestro entorno. Vamos a un primer punto. Veamos que nos narra Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 5. En este punto dice, la primera recomendación dice, no juzgar. No juzgar. Del 1 al 5. No juzguen a los demás, para que Dios no los juzgue a ustedes, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con la misma medida que ustedes miran a los demás, Dios los medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la pajita que tienes tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras que en el tuyo hay una viga? No seas hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la viga de tu hermano. Aquí nos está enseñando que no debemos de ir juzgando a la ligera, sin conocer a las personas. A veces vamos, entonces aquí en este primer punto nos está enseñando que a no juzgar a la ligera, mucho menos juzgar o burlarse de las debilidades de los demás, porque todos tenemos fallas. Entonces dice que no debemos de ir juzgando a la ligera, mucho más si nosotros no conocemos a esa persona. No debemos de dejar que nuestra mente divague pensando tonteras de otras personas, porque para Dios es algo chocante, pues no podemos nosotros darnos ese lujo de andar por ahí juzgando. Entonces mire que cuán importante es aprender ya. Esa es una parte de un aprendizaje, dice, no juzgar, no atrevernos a hablar de algo que no conocemos, de alguien que no conocemos, porque como creyentes en Cristo, si en verdad ya hemos sido bautizados, hemos sido ungidos, decimos que tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, nuestro comportamiento ya no es para nosotros andar juzgando a nadie. Nuestro aprendizaje ya es para que nosotros seamos mensajeros, seamos esos, marquemos diferencia y no andar juzgando a los demás a la ligera, porque nadie sabe lo de nadie. Si nosotros decimos, digamos, ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, entonces tenemos que reflejar eso. Tenemos que nuestro comportamiento actuar como lo hizo Jesús. Sabemos que de antemano ya Jesús estaba ya predestinado para cumplir esa misión. Ya Isaías lo dice, cómo debe de ser el comportamiento de un hijo de Dios. No ir a ir señalando ni juzgando, sino ir dispuestos a cumplir con la misión del Señor. Vamos a Isaías 61. Miremos cómo a Dios le agrada. Si decimos que ya tenemos al Espíritu Santo, que nuestra misión ¿cuál es? El Señor Dios ha puesto su Espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias de los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros, libertad a los presos. Me eligió para anunciar el año en el que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Me ha elegido también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Ellos serán llamados robles de justicia, la planta gloriosa del Señor. Entonces mire cuántos puntos aquí nos reseña el Señor. ¿Para qué
iba a ser elegido el Señor. ¿Para qué era elegido Jesús? Para ir a consolar, dice, para dar una corona en vez de ceniza, para ser comprensivos. Entonces, mire, y nosotros por eso en ese aprendizaje tenemos que aplicar todo esto. Si el Espíritu Santo está en nosotros, ya en nosotros tenemos que erradicar esa forma de juzgar, porque muchas veces, como decimos, vemos una pelea o vemos alguna situación de una familia y empezamos a despotricar de esa familia, a juzgar por la forma de vestir o por la forma de hablar. Empezamos a señalar y Dios aquí por eso dice ese aprendizaje, porque pues, si teníamos ese hábito de estar juzgando, pues de ahora nos toca ya, como se dice, pedirle a Dios respaldo, pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de abstenernos de no juzgar, de no participar de eso. Al contrario, derribar eso. Más bien tratar de decir, no, más bien vamos a consolar, como dice aquí. Si el Espíritu de Dios está en mí, que el Señor me use para consolar. Que el Señor con su aceite podamos nosotros ser portadores de buenas noticias. Dice. Entonces, mire tan bonito que es el primer punto que dice no juzgar, sino actuar como lo hizo Jesús. Y si Dios permite que el Espíritu Santo nos acompañe en nuestro deber, es que ir a consolar al que está triste. No irlo a juzgar, a decirle, si ve, por eso es que le pasó eso, ¿no ve? Porque eso es lo que hacemos. Sin Dios hacemos eso. Vamos a un segundo punto, dice, segunda recomendación, dice, abstenerse. Abstenerse de lo que ofrece el mundo. Veamos lo que nos dice Mateo. Veamos lo que nos dice Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Pues vamos nuevamente a Mateo, versículo 7, del 13 al 14. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino, en cambio la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pocos la encuentran. Entonces el segundo punto nos dice que nos hace esa recomendación como aprendizaje, es abstenernos de lo que ofrece el mundo. Y sabemos que abstenernos no es fácil para nosotros. Miremos lo que nos enseña el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, refiriéndose a lo que es abstenerse. 2, versículo hebreo, Primera de Pedro 2, versículo 23. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía. Dice en el 22, Él no cometió pecado, ni jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos. Cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Entonces miramos, una forma de abstenernos dice, cuando te insulten, no responder con insultos. Cuando sientas que sufres, pues no desanimarse, sino mirar qué aprendemos de eso. Porque muchas veces queremos ser cristianos, pero sin pasar por esa prueba, sin pasar por ese proceso. Y aquí nos dice que el aprendizaje implica controlar, abstenernos de contestar mal. Cuando me insultan, no contestar, quedarme callado. Cuando me ultrajan, no responder con la misma manera. Entonces, mire que eso implica un esfuerzo titánico, porque muchas veces uno quisiera contestarle a esa persona insolente, burlona, no quisiera contestarle con las mismas acciones de ellos. Pero Dios nos manda que si estamos aprendiendo de Dios, aprendiendo de un buen comportamiento, nos va a doler, porque muchas veces, mejor dice, trágase las palabras, no diga nada.
guarde ese palo, guarde, le dicen a uno, no se meta ya, pero toca abstenernos, porque esa no es la manera de nosotros aprender, porque el aprendizaje significa que ese es, como se dice, nuestro eslogan. O sea, por ejemplo, pues yo digo que yo soy médico, pues me está diciendo que pues yo tengo que ir a sanar a esa persona. Si estoy aprendiendo, yo ya no debo de unirme allá con la guachafita donde estaba antes. O sea, tengo que renunciar a eso y tengo que aprender a controlarme mis emociones. Entonces, mire que eso significa controlar sus emociones, abstenerse, como dice, controlar sus emociones, controlar sus pensamientos, porque no falta quien critique, no falta quien murmure, no falta quien diga, no, eso qué feo que se ha puesto, no falta eso, tanta cosa. Entonces, mire cómo Dios nos va instruyendo en ese momento. Tenemos entonces que nosotros ser portadores que de gozo, de paz, por eso dice consuelo, como dice en Isaías. Tenemos que sufrir, pero decimos, sé que esto va a pasar, o sea, uno tiene que no sentirnos derrotados, sino que tratar de nosotros sobrellevar esas cargas. Por eso dice, hay que llevar, como se dice, la procesión por dentro, porque si me abstengo, eso me causa un sufrimiento. Como dice Jesús, cuando le insultaban, él no respondía con insultos. Entonces, mire, cuando uno tiene que estar en la mente acordándose, dice, no, pues si Jesús pudo, él dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Tercer punto dice, tercera recomendación, como parte del aprendizaje, poner en práctica. Mateo 7, versículo 24. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica será como un insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Entonces, ¿qué nos enseña esta tercera recomendación? Poner en práctica, dice. Poner en práctica siendo prudentes, dice. Poner en práctica todo lo que la palabra nos recomienda. Prepararnos cada vez más a asimilar lo que estamos aprendiendo para algún día ponerlos en práctica. De esa manera no nos derribará nada. Eso podemos decir. Ese aprendizaje es como nuestra armadura, como dice Efesios 6. Pónganse la armadura para contrarrestar toda fuerza del mal. Si nosotros aplicamos todo eso, el no juzgar, el abstenernos y poner en práctica lo que nos dice aquí, aquí habla de la casa, una casa literal, de pronto como la está construyendo, por si de pronto llega a pasar algo, pues la casa, si está bien construida, bien cimentada, entonces todos estos aprendizajes es para que nosotros estemos bien cimentados, porque cuando lleguen los problemas no nos van a coger desprovisto, no nos van a coger, digamos, a veces hay gente que no está preparada para recibir una noticia, le da infarto, se enferma. Entonces, si nosotros estamos preparados, todos decimos, es que alguna cosa Dios nos está enseñando. Debemos de aprender de esa situación, aún de un accidente, de una enfermedad. Algo estamos aprendiendo porque Dios nos pone todas estas situaciones como un aprendizaje, que la vida es una escuela donde nosotros estamos aprendiendo con todo lo que Dios nos muestra a través de la palabra, como dice, si ponemos en práctica y sabemos qué poner en práctica, cuesta, dan nervios porque me estoy metiendo en algo nuevo. De pronto me dicen que haga tal cosa y yo no la sé hacer, pero me dicen, no, pues tiene que practicarla. Nosotros aquí la lectura también, sabemos que al principio no fue fácil, muchas hasta llorábamos, nos daba tembladera, tartamudeábamos, pero mire que con la práctica vamos soltándonos, vamos cogiendo el control de nuestros impulsos, vamos nosotros ya tratando de mejorar cada vez los puntos, tratamos de ser cumplidos, de ser responsables con este compromiso que hemos adquirido, de enseñar la palabra. Primero la aprendemos nosotros, la ponemos en práctica
Y entonces Dios nos enseña. Aquí nos dice que debemos de poner en práctica. Y entonces, mire, que si ponemos en práctica, vamos a estar bien, ¿qué? Cimentados. Nada nos hará desfallecer. En cambio, las personas que no tienen a Dios, pues cuando les llega un problema, se ahogan en un vaso de agua, decimos. Algo tan pequeño las derrota, algo tan pequeño hace que mejor terminen con su vida, porque como no estaban preparadas para recibir esa enseñanza, alguien decía, es que no encuentro trabajo y es que yo he buscado y no encuentro trabajo. Pero Dios de pronto la estaba procesando y no se da cuenta que la está enseñando a tener control de sus impulsos, a esperar con calma, que ya Dios en cualquier momento escucha su oración y se le abre caminos laborales, pero una persona que no encuentra cómo pagar su deuda, no encuentra cómo solucionar ese problema del hermano, del amigo, una deuda, pues lo va a derrotar, porque como no estuvo cimentada en la roca, no estuvo cimentada en la palabra de Dios, pues cualquier cosa lo derrumba. No estuvo preparada, como dice, a dejar, como decimos, a renunciar a muchas cosas, pues eso le va a causar un problema. Porque como siempre estuvo en el confort, sabemos que el ir a prepararse, el ir a estudiar y recibir capacitación implica renuncia, salir del confort. Como decía alguien en una historia, que, que había un ave, un águila que estaba muy acomodada en un palo. Y esa es una bonita historia que dice que había un rey, tenía un águila, creo que era, en un árbol, y que no encontraba cómo mover esa águila, que esa águila no se movía de ahí, ni porque lo sacudían, ni porque venían y le hacían de todo, nada. Y al fin un leñador le dijo, rey, yo soy capaz de moverle esa águila ahí. Y como era leñador, lo que hizo fue de un tajo le dio con el hacha y volteó el árbol donde estaba acomodada esa águila. Entonces, cuando ya sintió el hachazo, pues el movimiento, me imagino, pues la águila dice que ahí sí emprendió el vuelo. Tenía que haberle cortado el árbol donde estaba tan cómodo, tenía que quitarle ese árbol para que aprendiera a volar, para que aprendiera a moverse, para que aprendiera a mirar que más allá de esas montañas hay otras cosas mejores, pero nosotros a veces nos aferramos a quedarnos y no nos damos cuenta que todo eso es parte de una enseñanza. Si Dios no nos mueve, no nos corta ese árbol, vamos a seguir acomodados ahí en ese sitio. No queremos salir de ese confort, no queremos volar, pero Dios en algún momento dispone que alguien venga y le corte el árbol. Y vuela o se queda acomodado, o reniega de eso, o se jacta o presume de que está bien, pero realmente no está aprendiendo nada porque todo tiene que causar un efecto. Entonces uno dice, pues si yo asimilo que eso es parte de un aprendizaje, pues me imagino que el águila pudiera hablar, dijeron, no, pues ahora me dañaron mi cama, yo estaba ahí bien acomodado, pero era necesario cortar eso, era necesario desacomodarse. Entonces, mire que uno no debe aferrarse a nada. Si queremos aprender, pues si Dios nos mueve de un lugar a otro, si Dios quiere promocionarnos a otras cosas, Él nos va a mover. Él dice, no, pues quiero que aprendan más, que pongan en práctica lo que están aprendiendo, como dice aquí, pongan en práctica, porque de qué les vale seguir sentados ahí, como le dijo a Josué, ¿qué haces ahí sentado? Lee la palabra, ora. No, pues levántate, avanza, sal de ese confort. Pero no queremos aprender, pero dentro de nuestra propia comodidad. No queremos pagar el precio. Entonces, Dios permite muchas veces que se susciten ciertas cosas para que pongamos ¿qué? En práctica, porque de lo contrario no vamos a salir del ¿qué? Del confort. Entonces, todo eso trae un aprendizaje y tal vez nos duele que Dios mande a alguien a cortarnos el árbol donde estamos acomodados ahí. Para Dios tal vez ya se le volvió hasta cansón, los mismos rituales, las mismas cosas. Entonces a veces Dios también mueve. Y eso se ve también en la vida católica. Hay un sacerdote que está 4 años en cierto sector. Llega a los 4 años, lo mueve, tiene que irse para otro pueblo más lejos y manda a otro con nuevas ideas, nuevas actividades, porque ellos tienen que moverse, tienen que hacer actividades, ellos tienen que, si la iglesia está mal, tienen que repararla, pues hacer diferentes actividades para poder dejar huella, porque eso es lo que quiere Dios, que no nos quedemos estancados. Y el estancamiento, el confort,
no nos hace tener esa práctica. No practicamos porque no queremos cargar la cruz. Queremos que otros la carguen, pero que nosotros no, que otros sufran. Yo veo nomás, pero cuando me toca a mí, me enojo. Y no se da cuenta que a veces Dios permite todo eso. Vamos a un cuarto punto, dice, un cuarto punto, veamos lo que nos recomienda. Dice, pedir ayuda. Mateo 7, del 7 al 12. Pidan a Dios lo que necesitan. No se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta se le abrirá. ¿Le darías a alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide pescado? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben darles cosas buenas a sus hijos, imagínense en cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Así que traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y la enseñanza de los profetas. Si ustedes son tan malos, dice, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más Dios nos dará el Espíritu Santo. Sabemos que renunciar para ir a aprender cosas nuevas cuesta. Renunciar a malos hábitos, como el no juzgar, como el abstenernos de mirar lo que no nos conviene. En el caso de los hombres, digamos que de pronto se les presenta ahí una pornografía en los celulares. Tienen que aprender a abstenerse y pasar la página y no quedarse mirando ahí. O sea, ¿qué tenemos que abstenernos? Porque nuestros ojos son para mirar y observar las bellezas de Dios, pero a veces no controlamos eso. Tenemos que abstenernos, renunciar a muchas cosas, poner en práctica, pedir ayuda. ¿Por qué pedir ayuda? Como decimos, ¿por qué pedir ayuda? Porque no es fácil dejar malos hábitos, malas costumbres, y eso implica, y eso nos lleva ¿a qué? A reprogramar nuestra mente. Reprogramar nuestra mente no es fácil, duele. Cuesta renunciar, como decimos, a los malos hábitos, al no juzgar. Cuesta renunciar a los deleites de la carne. Cuesta dejar de ser reactivos, porque muchas veces somos reactivos. Nos dicen algo y estamos ahí reaccionando. Entonces muchas veces eso es parte de un aprendizaje, que nos va a doler, claro, pero Dios que nos dice, nos consuela y nos dice que pidan ayuda, dice. No se cansen de pedir ayuda. Pues tal vez a veces tenemos que volvernos pedigüeños, pedirle ayuda, porque uno le dice, Señor, yo no puedo porque yo vengo arrastrando maldiciones generacionales. Yo he visto en mi casa que se juzga. Yo he visto que no nos abstenemos de ciertos hábitos, de ciertas costumbres, seguimos el patrón de conducta. Nos cuesta poner en práctica todo eso, pero ¿qué nos dice el Señor? Que pidamos ayuda. Qué importante pedir ayuda. Y eso es algo muy bonito cuando Dios dice, pidan que se les dará. Sigan insistiendo, dice, llamen a la puerta. Pero humanamente dice, ya vino solo con quejas. Ya vino a traer el pliego de peticiones. ¿Será que Dios nos dice así cuando vamos a oración? Porque cuando vamos a oración le decimos, Señor, está pasando esto, o este otro, me pasa esto, veo cosas por aquí en mi sector, con ese vecino, con ese amigo. Yo te vengo a pedir por esas personas, porque ellos no te conocen y porque como no te conocen, Señor, están cometiendo muchos errores. Entonces, ¿qué tenemos que ir? A pedirle al Señor. Pidan, dice. No se cansen de pedir. Pero hay gente que dice, venga solamente al altar, solamente a darle gracias a Dios. Y tal vez esa persona necesita hacerle esa petición. No debemos de cohibirlo porque entendemos decirle, sí, el Señor ya sabe, que no venga tanto a pedirle. No, el Señor aquí nos dice, pidan, no se cansen de pedir. Y si yo estoy luchando con una adicción, si yo veo que el hermano, el vecino tiene una batalla con un cáncer, una deuda, pues yo ya no voy a pedir por mí mismo, porque Dios ya lo sabe en verdad. Pero tengo que pedir por ese hermano, por ese amigo, por ese hijo, por ese vecino que está en problemas con su hogar.
Tengo que yo ir a pedirle, porque si no pido a Él, entonces ¿a dónde voy a pedir? Si no le pido a Él, mire que la gente por no conocer de Dios, ¿a dónde acude a pedir? A pedir consejo. Va donde el chamán, donde el brujo, donde el drogadicto, donde el que está equivocado, donde el adúltero, va a pedir consejo. ¿Y qué le aconsejan ellos? No, venga, yo lo llevo a tal parte. Y lo llevan a lugares equivocados cuando Dios dice, vengan, vengan que yo, donde mí encontrarán esa respuesta. Les haré entender que los sufrimientos que están pasando se los puede solucionar. Si Jesús dice que siendo hijo de Dios, sufriendo, aprendió a obedecer, entonces nosotros, cuando nosotros conocemos del Señor, dice, pues esto que está pasando es porque me está llamando la atención. En algo estoy desobedeciendo. Estoy desobedeciendo en algo, por eso Dios me mandó esta prueba porque quiere que yo corrija mi vida, que yo aprenda de toda esta enseñanza. Como conclusión, dice, ¿en cuál de este aprendizaje te identificas? ¿O piensas que ser cristiano es solo estar recibiendo halagos, mientras otros están aprendiendo mediante el rechazo, mediante el no poder pagar una deuda, mediante una enfermedad, mediante un divorcio, y no tienen quien se preocupe por ellos para darles consuelo, un abrazo, un preguntar cómo estás? Jesús sí tenía a quien acudir. Él acudió al Padre, dice, como dice en Primera de Pedro. Él acudió al Padre y le dijo, dice, por favor, ayúdame a pasar esta prueba, porque a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió a obedecer. Entonces, con todo eso, ese ha sido el tema de hoy, confiando de que todo esto sea un aprendizaje, que en todos estos puntos veamos en qué estamos fallando, en qué tenemos que corregir, en cuál de estos temas nos identificamos, todavía juzgamos, todavía nos cuesta abstenernos, todavía nos cuesta poner en práctica. Acudamos al Señor, porque Él nos invita y nos dice, pidan, no se cansen de pedir. Amado Dios Todopoderoso, en este momento, Señor bendito, colocamos, bendito Dios, esta oración, Señor, levantamos esta oración, Señor, como tú dices, Señor, para pedirte, Señor, por nosotros mismos, para que nos ayudes a poner en práctica todo lo que tú nos enseñas mediante tu palabra, que nos fortalezcas en los momentos difíciles, Señor, en los momentos de desánimo, en los momentos, bendito Dios, que tal vez estemos expuestos a resbalar, en los momentos en los cuales querramos solucionar las cosas en nuestras fuerzas, Señor. Te pedimos perdón de antemano, Señor, por todos aquellos que aún todavía, Señor bendito, no entienden que el aprender, el querer reprogramar nuestras mentes, el aprender muchas cosas, nos va a implicar un poco de sufrimiento, el desacomodarnos, Señor. Reconocemos delante de ti, Señor, que muchas veces nos cuesta desacomodarnos, Señor. Queremos ser cristianos acomodados, bendito Dios, que nos estén cepillando la espalda, Señor, que nos estén llenando de halagos, bendito Dios, pero no queremos pagar el precio de salir y predicar tu palabra, de ir a visitar a los enfermos, de ir, Padre Santo, a consolar, bendito Dios, como Padre Santo nos enseña Isaías 61, Señor. Úngenos, bendito Dios, desde la cabeza hasta los pies para ser portadores de tu presencia. Que tu presencia, bendito Dios, recorra cada rincón, bendito Dios, de nuestro ser y de las personas que en este momento lloran. Lloran porque no saben qué hacer, bendito Dios, porque han cometido errores, bendito Dios, Padre Santo, y ahora les están sufriendo, Señor. Te pido que impartas consuelo, bendito Dios, para que no tomen una mala decisión, Señor. Bendice a sus padres que no saben qué hacer con sus hijos en la droga. Bendice a aquellos que se encuentran enfermos, bendito Dios, físicamente, espiritualmente, Señor. Gracias por este momento, Señor, por este momento, como dice aquella oración, bendito Dios, aquella canción que dice, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, bendito Dios, y este ha sido este instante. Hoy es tu día, Señor, en que tu presencia ha descendido y nos dice que nos amas. Cuando llueve, Señor bendito, tú dices, Señor, que nos amas, bendito Dios. Gracias por la lluvia que tanto estaba necesitando este territorio. Gracias, poderoso Rey, en tus manos encomendamos a las personas que se hayan encomendado, bendito Dios, Padre Santo, en alguna necesidad, en alguna situación difícil que estén pasando, Señor. Gracias, poderoso Rey, por este espacio que tú nos permites
compartir de tu palabra, aprender de tu palabra para también enseñarla, Señor. Gracias, mi Dios precioso, y hoy, en este momento, bendito Dios, te entrego el día de mañana también, Señor bendito, y es una fascinante historia para el día de mañana y todos los que podamos conectarnos y aprender de tu palabra. Gracias, poderoso Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.